Hola, hola, saludos cordiales, estudiantes de octavo año básico. Empezamos con el tema de polinomios y valor numérico. Vamos a revisar la página 216 y 217. Antes de esto, ustedes como estudiantes tuvieron que haber visto la clase, la teoría de este tema, ¿no es verdad? Por ejemplo, el numeral uno nos dice, escribe la expresión algebraica de cada uno de los siguientes enunciados. Ustedes han de saber, le han de haber explicado a su docente que hay dos tipos de lenguaje, los enunciados de manera verbal y los algebraicos. Es decir, estas palabras que están aquí, pasarlas a un lenguaje de números. Cuando hablamos de la mitad, sabemos que estamos dividiendo para dos. Cuando hablamos de la diferencia, quiere decir que es una resta. Y si decimos dos números que no sabemos cuáles números son, son dos incógnitas. Entonces tenemos aquí que la mitad de dos números, de la diferencia de dos números, la mitad de la diferencia de dos números, a menos b dividido para 2. Cuando hablamos de tercio, es una misma división. Dice, el tercio del cociente significa que es una fracción de dos números. Entonces, el tercio de la división de dos números. La suma viene siendo el signo más, cubo, es decir, que es un número elevado al cubo, y 5. Entonces, tenemos la suma del cubo de un número, que es x, porque no sabemos qué número es, más 5. La mitad ya dijimos que es dividido para 2 o es la fracción que está como denominador 2. La suma, el signo más, un número que es una letra y esa misma letra elevado al cuadrado. Entonces, la mitad de la suma de un número y ese mismo número elevado al cuadrado. La suma es el signo más, dos números, dos letras que si son consecutivos se escriben de la siguiente manera. Este es un número y más el siguiente número que sería ese mismo número más uno. Ahora vamos a escribir de lenguaje común a lenguaje polinomio algebraico. O sea, del lenguaje común a, de lenguaje algebraico a lenguaje común, es decir, a palabras. Aquí tenemos un número elevado al cubo más otro número elevado al cubo, que lo podemos también decir el cubo de un número adicionado, es decir, sumado al cubo de otro número. Aquí tenemos la suma de dos números elevado al cuadrado. Entonces también podemos decir el cuadrado de la suma de dos números. ¿Se dan cuenta que se pueden cambiar las palabras, pero que significa lo mismo? Aquí si tenemos el 2 al lado de una letra, significa que es el doble de un número elevado al cuadrado más otro número. El doble del cuadrado de un número más otro número. Si está como denominador el 5, decimos la quinta parte de un número más el triple de ese número elevado al cuadrado. Aquí también tenemos la quinta parte de la suma de un número y el triple de un número elevado al cuadrado. Entonces, aquí ya más o menos vemos que nosotros podemos manejar ese lenguaje algebraico a pasarlo a un lenguaje común. Aquí también tenemos, mire, la tercera parte de la resta o diferencia de el cuadrado de un número y el cuadrado de otro número. La tercera parte de la resta del cuadrado de dos números. Aquí tenemos la mitad de la resta del doble del cuadrado de un número y el triple de otro número. Mira, aquí está la mitad, significa el 2, mitad, dice de la resta, aquí está el signo, del doble de un número elevado al cuadrado y el triple de otro número. Ahora vamos a identificar los términos de un polinomio. El grado, el término principal y el término independiente. El término independiente es aquel que no tiene ningún ningún, ninguna incógnita, ninguna letra. El término principal es aquel que tiene el mayor grado. ¿Qué es un grado? Es los exponentes. Y en este caso tenemos a y b al cuadrado. Cuando no hay nada, aquí está el 1, es decir, que aquí tenemos el mayor grado es 3 grados y este de aquí solamente es de grado 1. Entonces, por eso el monomio es de grado 1, por eso tenemos como término principal 4ab al cuadrado 3x al cubo, 2m al cuadrado n al cuadrado, 4 al cubo b al cuadrado b al cubo c, 2x cuadrado y z cubo. El término independiente sabemos que son los últimos por lo general, si están ordenados y que no tienen ninguna letra. Entonces 5 menos 1 menos 2 más 3 y
Cero, porque aquí no hay ninguna letra, no hay aquí en esta aquí no tenemos ningún número que no tenga incógnita. Entonces, cuando no tiene, significa que el término independiente es cero. El grado, como ya lo vimos, es analizar cuáles de los monomios tiene mayor grado, contando que cuando no hay, tiene uno. Entonces, aquí tenemos que este grado es este polinomio es de grado 3, porque aquí tenemos 2 y 1, 3. Este es de grado 3 porque solamente tiene una incógnita. Y este, como tiene 2, al sumarlo, 2 más 2 es de grado 4. Este que está aquí tenemos 3 y 2, 5, y aquí está el 1, sería de grado 6. Aquí también tenemos 2, aquí está el 1, y 3 sería de grado 6, perdón, aquí sería de grado 6 porque tenemos 2 y una 3, y 3, 6. Aquí hay una equivocación, es de grado 6. Escribe los polinomios con las características solicitadas. Dice que necesitamos escribir un polinomio que tenga 4 términos, que sea de grado 5 y término independiente menos 2. Mire, tiene 1, 2, 3, 4 términos. No lo cambie. Tiene que tener 4 términos. Este no iría. ¿Ya? De grado 5, mire que este es el mayor exponente, con término independiente menos 2. ¿Ya? Este no, porque tiene que tener, aquí nos está diciendo 4 términos. 1, 2, 3, y sería con este 4 términos. Binomio de grado 5 y término independiente 0. Si es binomio, tiene 2 términos, y como este es el mayor, sería de grado 5, y como tiene el término independiente 0, no hay. Trinomio tiene que tener 3 términos de grado 4, con término independiente menos 8. El polinomio de 5 términos, 1, 2, 3, 4, 5, de grado 8, y de término independiente menos 1. Ordena de forma descendente los siguientes polinomios. Descendentes quiere decir de mayor a menor grado. Nos damos cuenta que aquí tenemos grado 4. Mire, 4, 2, aquí está el 1 y aquí está el 0. Entonces hay que ordenarlo. Grado 4, según los exponentes, grado 2, y aquí está el 1 y este que es de grado 0. Aquí mismo también tenemos 4, 2, 1 y 0. Mire, 4, 2, aquí es que cuando no hay nada está el 1 y este es 0. Aquí también tenemos que tenemos el último, mire, grado 4. Entonces tenemos que poner este grado 4, grado 3, grado 2, y este de aquí grado 1, y este no tiene término independiente, que sería el 0. Y el de aquí también está desordenado. Mire, aquí está, sería 4, 3, 2, y este que está aquí, que es el 0. Entonces, cuando dice que ordenemos de forma descendente, hay que ordenarlo según los grados o los exponentes de mayor a menor. Calcula el valor numérico de los siguientes polinomios para x menos 2. Calcular el valor numérico, como ya han visto en su texto y en clases, es reemplazar la incógnita por el valor que nos dan, que en este caso es menos 2, y hallar el valor de esa expresión, de ese polinomio. Entonces, si tenemos esto, es decir, que en vez de x voy a poner menos 2, en vez de x voy a poner menos 2. Entonces, se debe de colocar un paréntesis para saber que está multiplicando, no olvidar el signo y también el exponente. Si está elevado al cuadrado, poner elevado al cuadrado. Menos 3, y en vez de x vamos a poner menos 2 y más 8. Y procedemos a primero resolver las potencias. Entonces tenemos 2, y aquí tengo 2 elevado al cuadrado, me da 4. Menos por menos, aquí siempre hay que elevar al cuadrado tanto el signo como el número, la base. Entonces sería menos por menos más, y 2 por 2, 4. Aquí, como no tenemos una potencia, ya podemos resolver la multiplicación. Primero la ley de los signos, menos por menos más, y después los números, 3 por 2, 6, y el 8 que está aquí. Ahora tenemos que multiplicar esto, desaparecer este paréntesis. 4 por 2, 8, más 6 más 8 me da 22. De la misma forma acá, en vez de x al cubo, voy a poner menos 2 elevado al cubo. Mire, en vez de x se pone menos 2, en vez de x menos 2. Pero se mantiene el signo con el que nos está diciendo que es el valor de x y los exponentes. Primero resolvemos la potencia, 3 menos por 3 veces también se multiplica el menos, menos por menos más, y más por menos menos. Y 3 veces el 2, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8.
porque sabemos que cuando tenemos aquí elevado al cubo, significa que voy a multiplicar eso 3 veces. La base la voy a multiplicar 3 veces. Si el signo está incluido, también se multiplica. Entonces tenemos menos por menos más por menos menos. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Entonces me daría menos 8. Y aquí ya puedo multiplicar estos signos y los números. 3 menos por menos más, 3 por 2, 6 y bajo el término independiente. Resuelvo esto aplicando la ley de los signos, más por menos menos, 3 por 8, 24, más 6 y 5. Signos iguales se suman y se conserva el signo. Menos 24 menos 5 me daría menos 29. Más 6, signos diferentes se resta y se conserva el signo del número mayor, me quedaría menos 23. Continuamos aquí. Ya sabemos que en vez de x vamos a poner menos 2. Entonces aquí miren, tenemos menos 2 en vez de x, menos 2 en vez de x y menos 2 en vez de x. Resolvemos primero la potencia. Tenemos aquí, ya vimos que menos 2 elevado al cubo es menos 8, menos por menos más, 3 por 2, 6. Y aquí también multiplicamos los signos, menos por menos, más 2. Multiplicamos los signos aquí seguidamente y más por menos menos, y 2 por 8, 16. Menos 16 más 6 más 2, signos diferentes se resta y se conserva el signo del número mayor, sería menos 16 más 6, serían menos 10, menos 10 más 8 sería menos 8. Esta sería la respuesta. Lo mismo acá, reemplazamos, en vez de x ponemos menos 2, en vez de x menos 2, y resolvemos primero la potencia. Menos, si es exponente par, sabemos que el resultado es positivo. Y 2 elevado a la cuarta es 16. Menos por menos más 5 por 2, 10 más 2. Ahora multiplicamos, desaparecemos paréntesis. 16 por 4 me da 64, más 10 más 2, que en total me daría 76. El valor numérico de ese polinomio es 76. Lo mismo acá, reemplazamos la x por menos 2 y desarrollamos primero la potencia, menos 3, 2 por 2 es 4, menos por menos es más, positivo, más por menos sería 2 por 2, 4, menos 12. Ahora multiplicamos aquí, más por menos menos, 3 por 4, 12, menos 4, menos 12. Signos iguales se suman y se conserva el signo, me daría menos 28. Proseguimos, calcula los valores numéricos de los siguientes polinomios. Nos dice que x va a valer menos 1. Recuerden que para hallar el valor numérico reemplazamos cada x por el valor que nos dan, que en este caso sería menos 1. ¿Se dan cuenta? En vez de x cubo ponemos menos 1 elevado al cubo. En vez de x cuadrado, menos 1 elevado al cuadrado. En vez de x, menos 1. Y en vez de x, menos 1. Entonces, después proseguimos, primero reemplazamos y después proseguimos a desarrollar las potencias. Tenemos menos 3, lo bajamos, y aquí sabemos que si está elevado a una potencia impar va a ser menos, y 1 elevado al cubo es 1. Aquí bajamos el 2, resolvemos esto, como esta es una potencia par, me va a quedar positivo, 1 más, y aquí puedo ir resolviendo menos por menos más, 12 por 1, 12. Aquí también más por menos menos, y 4 por 1, 4, y el 9. Ahora vamos a resolver esto, menos por menos más, 3 por 1, 3, 2 por 1, 2, más 12, menos 4 más 9, me daría esto, como todos son positivos, más 22. Pero ¿qué pasa si en vez de que x valga menos 1 va a valer 2? Es decir, que esta misma expresión la vamos a cambiar. En vez de que x valga menos 1, ponemos 2 y procedemos a hacer como ya sabemos. Primero reemplazamos y después resolvemos la potencia. 2 elevado al cubo sería 8. 2 elevado al cuadrado sería 4. Este se multiplica, más por menos menos, más por menos menos, 12 por 2, 24. 4 por 2, 8. Ahora reemplazamos, resolvemos, desaparecemos paréntesis, más por menos menos, 3 por 8, 24, 2 por 4, 8, menos 24 más 8 más 9. Signos iguales, aquí sería menos 48 y aquí sería menos 48, se van realizando las operaciones y me quedaría menos 23. Aquí dice
¿qué pasaría si tenemos dos incógnitas? La X la vamos a reemplazar por 0 y la Y por -1. ¿Se dan cuenta? En vez de X se pone el 0 y en vez del Y -1. Procedemos. Miren, cuando un número es multiplicado por 0, es 0. Entonces, nosotros tenemos aquí 0 elevado al cubo me da 0. Y 0 por 1 me da 0. Aquí 3 por 0, 0. Y 0 por -1, 0. 2 por 0, 0. Y 0 por -1, 0. 3 por 0, 0. Y aquí sí no tenemos un 0, entonces más por menos, menos. Y 2 por 1, 2. La respuesta sería -2, porque cuando multiplicamos un número por 0, se anula, es decir, se convierte en 0. Pero aquí nos pide también que hagamos el mismo ejercicio, pero que X valga -1 y Y valga -2. Entonces, reemplazamos y luego resolvemos las potencias. 1 al cubo sería -1, 2 al cuadrado sería 4, 1 al cuadrado sería 1 positivo, y podemos ir resolviendo aquí. 2 por 1, 2, y 2 por 2, 4 negativo, menos por menos más, sería 3 por 1, 3 positivo, y 2 por 2, 4. Resolvemos esto, menos por menos más por más, más. Y 4 por 1, 4. 3 por 1, 3, y 3 por 2, 6. Menos por más, menos, 2 por 2, 4. Y el 3 y el 4 lo bajamos y empezamos a sumar y a restar. Este con este se desaparece y me quedaría 6, 10, 13. Aquí sale entonces el resultado 13. Revisen este ejercicio para que comprueben el resultado, porque según veo aquí vamos a ver menos por menos más, 4 por 1, 4, 3 por 1, 3 y 2, 6 positivo, más por menos, menos. Y aquí también, entonces con este se va y serían 10, es decir, que puede ser el resultado 13. De todas maneras, confírmenlo si pudo haber algún error. Aquí también vamos a reemplazar con m que valga 1, n que valga -1 y p con 2. Es decir, que ustedes ya saben cómo se reemplaza y procedemos a resolver las potencias y posteriormente resolver las multiplicaciones con sus signos y me da un resultado de 6. Confirmen todos los resultados. Usted sabe que a veces tenemos errores involuntarios, pero lo bueno es que no copien, sino que puedan darse cuenta si hay un error. Y en cambio, si tenemos estos valores para las incógnitas, reemplazamos los valores, resolvemos las potencias y después ya multiplicamos la ley de los signos y los números y tenemos aquí un resultado de -8. Eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión. Espero que les sirva y también que sepan revisar, no solo copiar.